Aquella noche en el restaurante de la Gran Vía. Con las luces tenues reflejándose en las copas de Rioja. Mi prometido Javier y sus padres se rieron de mi madre muerta. Pobre mujer. Al final sola como un perro. Sin nadie que la quisiera de verdad. Dijo su madre. Con esa sonrisa falsa que usan las personas de bien para clavar el cuchillo. Y Javier no dijo nada. Solo brindó. Como si aquellas palabras fueran una anécdota graciosa más en la cena de ensayo. Me quedé allí. Con el tenedor suspendido a medio camino. Sintiendo como el aire se volvía espeso. Imposible de respirar. Mi madre había muerto 2 años antes. De un cáncer que la consumió lentamente en un piso pequeño de Vallecas. Yo la cuidé hasta el final. ¿Sola? Porque Javier siempre tenía excusas, viajes de trabajo. Reuniones importantes. ¿Cariño? Mañana voy. ¿Y ahora? En víspera de nuestra boda. Su familia la reducía a una broma cruel. Los invitados rieron con disimulo. Incómodos pero complacientes. Nadie me miró. Nadie defendió su memoria. En ese instante comprendí que el amor que creía tener era una ilusión frágil. Construida sobre arena movediza. Javier me tomó la mano bajo la mesa. Como si su contacto pudiera borrar lo oído. Son cosas de mayores. No les hagas caso. Murmuró después. En el taxi de vuelta. Pero yo ya no escuchaba. Los días siguientes transcurrieron en una niebla densa. Cancelé la boda con un mensaje breve a la wedding planner, todo suspendido. Motivos personales. Javier llamó histérico. Sus padres me bombardearon con WhatsApps llenos de reproches, que era una histérica. Que exageraba. Que arruinaba el día más importante de sus vidas. No respondí. Me encerré en el piso que compartíamos en Chamberí. Ese apartamento luminoso que ahora olía a vacío. Por las noches. Repasaba cada detalle. Como su madre siempre había mirado por encima del hombro mi origen modesto. Mis estudios becados. Mi trabajo en una ONG. Como su padre presumía de su empresa familiar. De sus contactos en la Comunidad de Madrid. Como si yo fuera una intrusa. Y Javier. Ese hombre culto. Atractivo. Con su máster en ESADE y su sonrisa fácil. Que me había convencido de que éramos iguales. Mentira todo. Empecé a observarles con una frialdad nueva. No gritaba. No lloraba delante de nadie. Guardaba el dolor como quien guarda una munición preciosa. Me convencí de que el silencio era mi única arma real, ellos esperaban escándalo. Lágrimas públicas. Una novia destrozada que suplicara perdón. Yo no les di eso. Les di ausencia. Una tarde. Mientras Javier estaba en la oficina. Revisé sus correos. No buscaba pruebas de infidelidad, buscaba algo peor, la verdad de quién era realmente. Encontré mensajes antiguos con su madre. Donde se burlaban de mí, la chica de Vallecas cree que va a entrar en nuestro círculo. ¿Pobrecita? Otro con su padre, cuando se case. Ya la pondremos en su sitio. El estómago se me revolvió. Pero no lloré. Anoté todo. Con calma quirúrgica. Decidí que la venganza no sería un estallido. Sería lenta. Calculada. Usando las mismas reglas que ellos tanto valoraban, apariencias. Contactos. Reputación. En Madrid. Todo el mundo se conoce. Una palabra en el momento adecuado puede hundir una carrera. Una familia entera. Primero. Contacté discretamente con algunos conocidos comunes. No conté la historia completa, solo dejé caer que la boda se había cancelado por incompatibilidades familiares graves. Sembré duda.
Javier empezó a recibir llamadas extrañas de amigos preocupados. Sus padres notaron que ciertas invitaciones a eventos sociales ya no llegaban. Yo seguía viviendo en el piso, fingiendo normalidad. Preparaba cena. Sonreía cuando él llegaba tarde. Por dentro, calculaba cada paso. Me costaba dormir, revivía la burla una y otra vez. Me preguntaba si valía la pena convertirse en alguien capaz de esto. Pero luego recordaba la risa de su madre. El silencio cómplice de Javier. Y la respuesta era clara, sí. Una noche, él intentó acercarse en la cama. Lo rechacé con suavidad. Necesito tiempo, dije. Sus ojos mostraron por primera vez un atisbo de miedo. Bien. El miedo era el primer pago. Los meses siguientes fueron un ejercicio de contención absoluta. Dejé el piso compartido y me instalé en un pequeño apartamento en Malasaña, pagado con mis ahorros. Javier me suplicó que volviera, prometió hablar con sus padres. Disculparse. Son mayores. No entienden el daño que hacen, dijo. Pero yo ya sabía que él entendía perfectamente y había elegido no intervenir. Empecé a reconstruir mi vida con precisión. Volví al trabajo en la ONG, donde coordinaba proyectos de ayuda a mujeres vulnerables. Ironía del destino, ahora yo era la vulnerable. Pero no lo mostraba. Mis compañeros notaron que estaba más callada. Más eficiente. Nadie preguntó demasiado, en Madrid. La gente respeta el dolor privado. Observaba a la familia de Javier desde la distancia. Usaba redes sociales. Contactos comunes. Su padre, don Luis, dirigía una empresa mediana de construcción que dependía de licitaciones públicas. Su madre, doña Carmen, presidía un club de mujeres de alta sociedad. Siempre en eventos benéficos para limpiar imagen. Javier escalaba en su consultora, con ambiciones de socio joven. Decidí empezar por lo más sutil, la reputación social de doña Carmen. Conocí a una periodista de un medio digital progresista. Alguien con quien había colaborado en campañas. Le pasé, anónimamente, capturas de mensajes antiguos donde doña Carmen expresaba opiniones clasistas sobre inmigrantes y clases bajas. Nada ilegal. Solo veneno puro. El artículo salió un viernes, el doble discurso de ciertas damas de la alta sociedad madrileña. No la nombraba directamente. Pero las descripciones encajaban demasiado bien. El club recibió quejas, varias socias se dieron de baja. Doña Carmen llamó a Javier furiosa, culpándome a mí aunque no tuviera pruebas. Javier vino a mi apartamento una tarde de lluvia. ¿Has sido tú?, preguntó directamente. Lo miré con calma. ¿El qué? Negué todo. Por supuesto. Pero vi la duda en sus ojos. Por primera vez. No era él quien controlaba la narrativa. El precio que pagaba yo era alto. Las noches sola, reviviendo la humillación, me dejaban exhausta. Dudaba, ¿valía la pena convertirse en esta versión fría de mí misma? Mi madre siempre decía que el rencor envenena más al que lo guarda. Pero también recordaba su soledad final. Como la sociedad la ignoró por ser pobre y enferma. Imaginaba que ella aprobaría esta justicia lenta. Avancé al siguiente paso, don Luis. Descubrí, investigando discretamente, irregularidades menores en una licitación antigua. Nada grave, pero suficiente para sembrar sospechas. Envié un tip anónimo a un inspector conocido de un amigo. La empresa recibió una auditoría sorpresa. No encontraron nada ilegal. Pero el estrés fue enorme, reuniones canceladas, préstamos congelados.
Don Luis empezó a beber más. Javier me contó, en un intento desesperado de reconciliación, que su padre había tenido un ataque de ansiedad. Sentí una punzada de culpa fugaz. ¿Era esto justicia o crueldad? Me respondí que ellos no sintieron culpa al burlarse de una muerta. Javier perdió peso. Ojeras permanentes. Intentó terapia de pareja, acepté una sesión solo para observar su desesperación. El terapeuta preguntó por el conflicto origen. Javier minimizó, una broma desafortunada. Yo corregí, una humillación deliberada a mi madre fallecida. El silencio que siguió fue revelador. Decidí que Javier sería el último. Merecía ver cómo su mundo perfecto se desmoronaba antes de tocarlo directamente. El punto de no retorno llegó en primavera. Javier fue ascendido. Ironía cruel, socio junior en su firma. Celebraron en el mismo restaurante de la cena fatídica. Me enteré por fotos en Instagram. Sonreían. Brindaban. Doña Carmen luciendo joyas. Don Luis con su pose de empresario exitoso. Aquella noche decidí acelerar. Contacté con una excompañera de Javier. Alguien que él había tratado mal años atrás. Le conté parte de la historia. Sin revelar mi plan completo. Ella, resentida aún, accedió a colaborar. Empezamos a filtrar información sobre la empresa de Don Luis, rumores de favoritismos en contratos. Nada probado pero suficiente para que competidores alertaran a la prensa. Un medio económico publicó una nota, sombras en licitaciones de constructoras madrileñas. La empresa perdió un contrato importante. Don Luis sufrió un infarto leve. Hospitalizado. Culpó al envidias. Javier dejó de dormir. Vino a verme borracho una noche, para. Por favor. Sea lo que sea que estés haciendo. Para. Lo dejé entrar. Le preparé café. No sé de qué hablas. Mentí. Pero en sus ojos vi que sabía. El coste para mí era evidente, amigos comunes me evitaban. Temiendo el conflicto. Mi trabajo sufría, concentrarme era difícil. Soñaba con mi madre preguntándome si esto era lo que ella querría. Despertaba sudando. Dudando. Pero seguía. Toqué a Javier directamente. Envié anónimamente a su jefe correos antiguos donde Javier se burlaba de clientes. Expresaba opiniones machistas. Nada grave solo. Pero acumulado pintaba un perfil tóxico. Lo relegaron a proyectos secundarios. Su ascenso se congeló. Intentó confrontarme en público. En una cafetería de Chueca. Eres una loca vengativa. Gritó. La gente miró. Yo permanecí serena, tú permitiste que humillaran a mi madre muerta. Esto es consecuencia. Se fue derrotado. Doña Carmen dejó el club social. Rumores de hipocresía la aislaron. Don Luis vendió parte de la empresa para cubrir deudas. Yo observaba desde lejos. Sintiendo una satisfacción amarga. Pero también vacío. Me preguntaba si quedaba algo de la mujer que fui. Verano en Madrid. Calor asfixiante que reflejaba mi interior. La familia estaba rota, Don Luis recuperándose lento. Doña Carmen medicada por depresión. Javier bebiendo demasiado. Decidí el golpe intermedio, exponer la hipocresía pública. Organicé. A través de terceros. Una campaña sutil en redes. Fotos antiguas de eventos benéficos contrastadas con sus mensajes privados clasistas. Viralizó en círculos progresistas madrileños. La prensa local publicó, escándalo en familia empresaria, doble moral al descubierto. No nombres directos. Pero evidente. Invitaciones sociales cesaron del todo. Javier perdió el trabajo.
La firma no toleraba escándalos. Vino suplicando ayuda, te quiero. Cometí un error. Lo miré fría, el error fue creer que eras diferente. Intentó manipularme. Recordando momentos buenos. Dudé un instante. Recordé nuestra primera cita. Risas en retiro. Pero luego la burla a mi madre. No cedí. El precio, aislamiento total. Familia mía preocupada. Terapia que empecé pero abandoné. Me sentía deformada. Capaz de destruir sin remordimiento. Avancé al penúltimo paso, financiero. Tip anónimo Hacienda sobre irregularidades antiguas. Auditoría profunda. Multas. Embargos menores. Don Luis quebró emocionalmente. Doña Carmen ingresada en clínica. Javier solo. Sin apoyo. Otoño. Hojas cayendo como su imperio. Javier intentó demandarme por acoso. Fracasó, no había pruebas directas. Todo anónimo. Calculado. Lo confronté finalmente. En parque vacío. ¿Por qué? Preguntó roto. Porque permitiste que humillaran a la persona que más amé. Y nunca te arrepentiste de verdad. Lloró. Por primera vez. Vi humanidad. Dudé, de tener todo. Pero no. Último golpe, publiqué. Anónimamente en foro empresarial. Detalles de sus prácticas dudosas pasadas. La empresa familiar se vendió a precio vil. Don Luis alcoholizado. Doña Carmen medicada permanente. Javier emigró a Londres. Trabajo precario. Yo quedé sola. Victoriosa pero hueca. El rencor me había cambiado. Dormía poco. Cuestionaba mi humanidad. Invierno madrileño. Frío que cala huesos. Recibí carta de Javier desde Londres, me destruiste. Pero entiendo por qué. Perdóname si puedes. No respondí. Años después. Supe que don Luis murió solo. Doña Carmen en residencia. Javier regresó derrotado. Sin carrera. Yo seguí. Exitosa en mi trabajo. Pero con vacío interior. ¿Valió la pena? ¿O me convertí en peor que ellos?